Ahí estamos. Bueno, entonces, página 199 del seminario 14. Gracias por venir en tan grande número hoy, que es, nadie lo ignora, un día de huelga. Les agradezco tanto más que yo también he de pedir disculpas a algunos, ya que sin duda una parte de las personas que están aquí vinieron debido al anuncio que hice, hasta hace poco, de que daría lo que llaman mi seminario. Yo tenía la intención de darlo, en efecto, y de darlo acerca del tema humorístico, sobre el cual ya había escrito. Ese cogito ergo es, que ustedes ven en la parte superior de las páginas blancas, que utilizo para compensar la mala iluminación de la pizarra. Tal como ustedes lo sospechan, por el cambio de tinta, este es un juego de palabras. Juega con la homofonía aproximada entre el es latino y el es alemán, que en Freud designa lo que ustedes saben, o sea, lo que en francés se tradujo como la función del ça, el ello. Bien. Están los círculos de no pienso y no soy. Cogito ergo es. Una lógica, que no es una lógica, que es una lógica totalmente nueva. Una lógica a la que no quise dar su denominación antes de que se instaure. Si bien por mi parte, tengo una que me parece válida, y aún así me pareció conveniente esperar para designarla, hasta haberle dado un desarrollo suficiente. Una lógica, pues, cuyo punto de partida curioso, consiste en esta elección alienante, subrayé, que se nos presenta entre un no pienso y un no soy. Nos puede llevar a preguntarnos cuál es el lugar del hecho de que estemos aquí por algo que bien podría llamarse un nosotros pensamos. Estamos en punto. Sí. No, la gran diferencia primera es que no es el cogito ergo sum, sino el cogito ergo es. Ahí hay un verdadero cambio en Lacan, ¿no? Que no es una referencia directa a el cogito cartesiano, sino es algo, es una referencia directa a Freud y a la búsqueda de Lacan, que es una correlación posible entre, llamémoslo así, el mundo pulsional y el pensamiento inconsciente, ¿no? Por eso pienso, entonces, eh, es, ¿no? Y ese es aquí es una referencia, obviamente, al goce, a pulsión, no digamos en goce, al ello freudiano, Ujú. ¿no? Me parece que este punto hay que remarcarlo, es un punto muy importante, ¿no? Y entre el cogito ergo es, lo que se juega esencialmente es un concepto que es la alienación. Hay algo alienante en una elección que se trata entre el pensamiento y el ello, ¿no? Y esta mañana con Guido leímos el Ferrater Mora nuevamente. ¿Cómo era el concepto de alienación? No sé si querés volver a leerlo o lo explicás directamente. No, me parece, a ver, la alienación más que nada, pues el Ferrater Mora lo toma hace dos lecturas, la de a partir de Hegel y a partir de Marx. Que en realidad en algún punto hay un solapamiento, en el sentido en que lo que se plantea, tanto en el pensamiento hegeliano como en el marxista, es un un ajenamiento, sí, dice, lo pone como una cierta cercanía, pero un alejamiento de sí, un desconocimiento de sí mismo, una separación, eh, algo básicamente que marca una distancia con el sí mismo. Eh,
que en realidad me parece que se puede leer en consonancia con esto que eh, recordamos Lacan hace esa aclaración al principio, que ese es, cogito ergo es. Si bien el es ocupa el lugar del ello, tomado directamente desde Freud, también lo plantea como un juego de palabras en relación al es latino, que en realidad es una conjugación del verbo ser. Eh, Cogito ergo eres, por lo que me da el traductor, sería en segunda persona del indicativo. Eh, es decir, pienso, luego existes, o eres, bueno. Pero el tema, digo, es que así como lo venía planteando Lacan en relación al cogito cartesiano, donde el pienso luego existo, se puede negar de esta manera, o no pienso o no soy. La estructura misma del pienso luego existo plantea una distancia entre ambas, es decir, que si hay pensamiento, como efecto se sigue la existencia, pero entonces esa causa ya no está, es decir, el pensamiento ya no está en donde está la existencia, y si hay existencia entonces no hay pensamiento. Y ahí en todo caso aparece este tema de la elección forzada en Lacan, es decir, eh, ya sea que opte por una de las dos, no importa cuál, en realidad para poder entrar en ese juego está el pensamiento, eh, no queda manera que si estoy en el lenguaje precisamente, entonces efectivamente hay una alienación. Es decir, hay algo que en el decir, o en todo caso, digamos, en los dichos, no se alcanza. Y eso que no se alcanza puntualmente es lo que trae la pulsión, la existencia. No hay existencia a partir de la palabra puntualmente. No se sigue que del pensamiento, digamos, lo que se mueve en el plano puramente lógico, poder concluir una existencia. Sí se puede concluir un enunciado, pero no la existencia. No que algo efectivamente existe, o en este caso, digamos, se confunde un poco, es. En ese sentido la alienación funciona entonces, en el que parecería ser que por mucho que diga yo soy tal cosa, yo soy tal otra, yo soy aquello, yo soy tal, mi nombre es tal, lo que fuese, no importa, todas esas cosas que puedo decir acerca de lo que supuestamente soy yo, no alcanza a dar lugar a la existencia propia, sino que precisamente cuanto más lleno de sentidos esa pregunta de quién soy, o de lo que yo pienso en todo caso, lo que más marca es esa distancia, ese alejamiento entre todo eso que puede llenarse con pensamiento, con sentido, de lo que es esa existencia o ese lugar que, digamos, enuncia, me parece a mí. No sé, Sí, sí, sigo un poco más. sí, no, lo único que yo tendría que agregar, que Lacan da muchas vueltas sobre algo que está muy en el comienzo de su enseñanza, que es el comentario de Jean Hippolyte y sobre la Verneinung y la contestación a Jean Hippolyte de la Verneinung, Ujú. donde ahí ya se empieza a dividir cómo la existencia no entra en la dimensión del significante de la palabra. Es algo que se mantiene a lo largo de de la enseñanza de Lacan, ¿no? Que la existencia, y en ese punto es que surge el tema de la alienación, ¿no? Es, en ningún lugar del significante de la palabra puedo descubrir quién soy, ¿no? eh, a medida que va tomando distintos giros esto de la enseñanza de Lacan, que se pueden seguir en todos los seminarios, eh, y donde toma un giro radical es en el seminario sobre la ética, donde Lacan sitúa la cosa como existente, ¿no? El Das Ding famoso, y el significante como
una defensa contra el Dasdim, ¿no? Las cadenas de facilitación que permiten la construcción de la realidad, pero que no alcanzan nunca. Hay una escisión absoluta entre Dasdim y la cadena significante. Y en realidad la búsqueda de Lacan todo el tiempo es ver si hay algún tipo de articulación posible ahí, ¿no? Este, Me parece que esto no hay que olvidarlo. Es increíble, ¿no? Pero no hay que olvidar los primeros pasos de Lacan. El seminario 2 cuando muestra el elefante, vayan a repasarlo y van a ver que ahí ya está este tema de eh, la existencia y y el lenguaje, la LAN, ¿no? Eh, Entonces, lo que pasa es que cuando uno abre este camino, hay tantas cosas para decir y tantas cuestiones que están directamente vistas desde el punto de vista clínico. Me parece que habría que releer, por ahí podemos hacerlo en algún momento, el capítulo del seminario de 11, donde Lacan dice nuestro, Inconsciente. nuestro inconsciente y por otro lado pone el inconsciente freudiano. Y si ustedes ven justamente el inconsciente, nuestro inconsciente, se separa ahí del inconsciente freudiano, ¿no? Eh, el Sí, in- porque sería un tropiezo, ¿no? es un tropiezo, es una Eso, sorpresa, ¿no? No es el inconsciente del punto siguiente. de Capitón, ¿no? No es el No, claro, inconsciente de la gramática del más y del menos. Es ahí donde el inconsciente ese, el inconsciente freudiano fracasa, ¿no? Por exacto, eso el ejemplo es padre no ves que ardo, ¿no? Y que despierta de pronto Padre al no ves que sujeto, ardo. Sí. claro, que despierta al sujeto, ¿no? En ese punto. Bueno, es un ejemplo que valdría la pena retomar porque ahí aparecen estas dos dimensiones. El momento de despertar es el momento de la existencia, ¿no? Y el momento de despertar continúa el momento de seguir durmiendo, ¿no? La realidad es un sueño, ¿no? La vida es un sueño y los sueños son. Este, eh, eh, Estuve leyendo el fin de semana a Murakami en un libro que se llama, que lo recomiendo mucho, Bailar, 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 Baila, baila, baila. Baila, 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 este, que justamente él describe este tema tan bien, de que cuando se despierta, cómo sabe que está despierto, las cosas que necesita saber, cómo ese despertar no es nada más que un sueño. Este, bueno. eh, bueno, me parece que hace a todo un recorrido de Lacan que continúa, ¿no? En este punto es que no hay relación sexual. ¿Qué quiere decir no existe la relación sexual? ¿No? Mm. Es ese punto, ¿no? O sea, la conclusión en el análisis, el fin del análisis en ese momento es justamente la inexistencia, ¿no? La inexistencia de la relación sexual. ahora, cuando dice pienso, ¿no? Porque y luego es, ¿no? No estaría planteando que el pensamiento, habiendo pensamiento, hay pulsión, hay pulsiones, ¿no? O hay goce, ¿no? A mí Como me decíamos. parece que es al revés. A ver, Y allá donde eso era, el sujeto debe advenir, ¿no? Es que porque hay goce, de pronto, como defensa contra ese goce, adviene el sujeto. sí, pero Primero está el goce, después Mm. está el claro, lenguaje. pero acá cómo sería en la fórmula esta. Que Es- pi-
Cambia el pienso, cambia el existo por el es, ¿no? Sí, pero Bien, las opciones están al lado de la existencia, sí. claro, cambia el existo, pienso, luego soy, lo cambia Sí, pero por ojo que el don, ahí el ergo, él sí, está diciendo que es una nueva lógica, no es la lógica cartesiana, sí, ¿no? sí, Y de él, vamos a ver cómo sigue construyendo esa lógica, sí, ¿no? Por algo escribe, no pienso, no soy, en la pizarra, ¿no? Claro, y El acá Lacan, pienso, ergo sum, corresponde al no pienso y no soy. mm, acá mismo dice que es una lógica totalmente Qué nueva. nueva. Sigamos y vamos a ver cómo va construyendo. claro, claro, Sí, aparte, perdón, dice en este párrafo anterior que el punto de partida de esta lógica nueva se nos presenta entre un no pienso y no soy, y un no soy. Nos puede llevar a preguntarnos cuál es el lugar del hecho de que estemos aquí por algo que bien podría llamarse un nosotros pensamos. No parte del cogito como tal, sino de esta negación del cogito, de esta reformulación que hace del cogito. Eh, de ahí llega a este cogito ergo es, que es en definitiva una manera de decir o no pienso o no soy. Ese es el tema. O no pienso o no, perdón, sí, o no pienso o no soy. El cogito ergo es, entonces eh, parecería ser pienso, por lo tanto hay un ello. claro, pienso. Ya Eh, el hecho, no sería que ya el hecho de pensar supone a un ello. claro, es que parecería ser eso a lo que está apuntando Claro, Lacan, me parece a mí, claro, que el pensamiento es efecto de y no causa. claro, exactamente. Pero para eso el ergo, el ello está antes, Sí, sí. Claro, lógicamente. sí. O Eh, sea que habiendo pensamiento, si hay pensamiento es porque hay goce, ¿no? A mí me sigue O, pareciendo que es al revés, pero, porque hay goce, hay pensamiento. sí, por eso. sí, sí, Eh, Oh, a ver, a lo que Gerardo está voy- diciendo lo mismo. sí, Están sí, sí, diciendo lo mismo. pero también planteé eso. ¿Eh? sí, es Sí, cierto. pensó el pensamiento. Sí. Bueno, no importa qué decir. Sigo un poco más, si no nos enredamos. Esto ya nos llevaría lejos, dado que en los caminos nosotros pensamos. Esto ya nos llevaría lejos, dado que en los caminos por donde avanzo, que son los del otro tachado, el S de abarrado, Esa es la nueva lógica. este nosotros, exactamente, sin dudas, ustedes lo perciben, plantea una pregunta. Sea como fuere, esto ciertamente no deja de motivar para tan amplia audiencia que yo haga algo que se parece mucho a llevarlos por los caminos del pensamiento. El estatus del pensamiento es algo que bien merece ser al menos indicado como interrogante a partir de tales premisas. Es decir, una de las preguntas que está planteando es cuál es el estatus del pensamiento. Pero hoy me limitaré a subrayar que, al igual que todo hombre que se aplica, en todo caso que imagina aplicarse, a esta operación del pensamiento, soy muy amigo del orden. Ahora bien, uno de los fundamentos más esenciales de nuestro orden, del orden existente, sigue siendo el único al que hemos de remitirnos, es la huelga. Podemos decir algo que para. Ujú. Como esta huelga es acatada, lamentablemente, me enteré un poco tarde, por la totalidad de la función pública, no tengo la intención de ser la excepción. Por eso hoy
no daré la clase que ustedes podían esperar, en concreto sobre este cogito ergo es, salvo anunciárselas como tal. Sin embargo, no me arrepiento de ¿Y estar por qué aquí. no quiere ser una excepción? El tema es la excepción a qué, me parece A a la mí. huelga o a cualquier cosa. Sí, a ver, es que me parece precisamente la huelga, Por la nueva lógica que inventó. por La eso, lógica que inventó es eso, es del otro tachado, claro. Y por es, eso, si hay una excepción al otro tachado, el es la otro, norma. claro, y no está tachado. Está muy bien eso, ¿eh? Si hay una excepción, es que no Casi está tacha. textual, ¿Cómo? ¿Alguien claro. preguntaba algo? Y Azucena, No, digo que casi textual lo dice lo que es la tercera clase, que hay una huelga y entonces no da la clase que iba a dar para adherirse a la huelga. Dice otra cosa. Es como acá, es increíble cómo mantuvo su... Sí, pero precisamente lo que hace es no dar la clase que iba a dar, va a dar otra cosa. y no se adhiere a la huelga. Sí, la huelga toma lugar, pues interrumpe lo que iba a Pero, ser o el sea, normal desarrollo. Claro, pero por Da otro, lugar es a otra paradójico, cosa. que no es hacer huelga. Exactamente. Entonces, ¿se le incluye dentro de la huelga o no? ¿No? Claro, De queda, vuelta. queda en esa lógica raseliana, ¿no? Es lo que Exactamente. me preguntaba siempre, porque él dice que, lo, que se queda, en el 18 dice eso, que se queda como para tomar en cuenta a la gente que está presente, pero él no hace huelga, haciendo huelga de lo que iba a decir. Es una mezcla. Por eso es raseliana, corresponde a esta lógica, ¿no? Eh, una cosa que por ahí se pierde un poco en el párrafo, pues no lo llega a decir con todas las letras. Dice, el estatus de pensamiento es algo que bien merece ser al menos indicado como interrogante a partir de tales premisas. La premisa de la que parte es, por un lado, la del otro tachado. Y de lo que viene anteriormente, el párrafo anterior, este que dice, nos puede llevar a preguntarnos cuál es el lugar del hecho de que estemos aquí, por algo que bien podría llamarse un nosotros pensamos. Esa es la pregunta, me parece entonces, que está formulando la Kant de alguna forma. Si la pregunta es el estado, el estatus del pensamiento, entonces la pregunta que se formula es, ¿nosotros pensamos? mm, Ya no es un yo no, digamos, a ver, nosotros pensamos es, como en tanto que pregunta, es una manera de traducir entonces el yo no pienso. Y en tanto como afirmación también, nosotros pensamos es un yo no pienso. Aclaremos que cuando dice yo no pienso, lo negado es que yo piense. Exactamente, la lectura es no soy yo el que está pensando, en todo caso, en el yo no pienso. No es que no hay pensamiento, sino que no puedo arrogármelo a mí, no puedo adjudicármelo a un yo, a ese pensamiento. Y eso va en correlación con Freud cuando dice no hay dimensión del yo a nivel del inconsciente, ¿no? Eso yo creo que tiene unas implicancias muy grandes porque pensamos que el inconsciente, cada uno de nosotros tiene un inconsciente y no es así. El inconsciente no es de nadie. No hay alguien que el pensamiento está separado absolutamente del moi, del yo, del pensamiento, ¿no? Los pensamientos inconscientes, justamente, bueno, este, eh, no, no individualizan. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque lo que se tiende, si no a eso, si no tenemos en cuenta esto, a pensar que, eh, que de lo que se trata es de sujetos en plural, ¿ah?
Y no hay pluralidad de los sujetos. O sea, quiero decir con esto, que, que la pluralidad de los sujetos es que están representados por un significante. Por ejemplo, ser miembro de la escuela, en la escuela se convierte en el significante en el cual yo me represento, o me representa, o me constituye como sujeto de la escuela, mejor dicho. ¿No? Porque no hay, si en ese punto no hay uno por uno de la escuela. Para que haya uno por uno, hace falta hacer caer todo el tiempo el significante escuela. No A ver, desaparecer, hacerlo caer. quizás un poco más, una manera más clara de decirlo. En, en el sujeto, digamos, no hay una singularidad. Si se quiere, es el problema de del particular, en todo caso, en lugar del sujeto. El particular en realidad es un ejemplo que se aplica, como categoría lógica, quiero decir, que se aplica a todos aquellos que, digamos, se aplica ese ejemplo. Por ejemplo, el ser miembro de la escuela. Ser miembro de la escuela no lo define a él, sino que define a todos aquellos que efectivamente son miembros de la escuela. En Sí, definitiva, lo que quiere- el sujeto estaría vacío ahí, ¿no? el sujeto es vacío, claro. Claro, El por tema es eso, que sí. el sujeto no es uno solo, sino que el sujeto es un lugar de masa. A ver, recordemos que Lacan está hablando de una nueva lógica. Mm, Una lógica, no importa qué tan nueva sea, se aplica de modo, digamos, universal, a menos que se le ponga, se le indique una restricción, pero se aplica a todo caso, o a todo caso que se pueda aplicar, a modo de sí, las matemáticas, si se quiere. Las matemáticas no dejan de funcionar porque seamos uno, dos o tres personas las que estamos dentro de este cuarto, sino que sigue funcionando. Entonces, el sujeto a lo que quiero decir es que, recordemos, el sujeto es que un significante representa a otro sujeto, a un sujeto para otro significante. En tanto hay un significante 2, ese significante 2 representa al sujeto. Pero el sujeto no es una única persona, sino es cualquiera que le compete ser identificado por ese segundo significante. mm, En ese sentido, digamos, el lugar del sujeto es un lugar de masa, no es un lugar de singularidad, es un lugar de particularidad, y en tanto que particularidad me refiero a algo que puede ser ubicable como un todos nosotros. Todos nosotros los que hacemos tal cosa, todos nosotros los que pensamos aquello, o votamos aquello, o comemos lo que fuese, no importa. Es siempre hace una masa en tanto que somos todos aquellos que nos representamos a este S2. Y ese es el semblante. Exactamente. Nos representamos a ese semblante, nos identificamos a ese semblante. o Eh, sea, que el S2 es el que hace masa, no ¿no? es el O sea, sujeto. El S2 en todo caso da sentido. da sentido, claro, da sentido, y al dar sentido hace masa hace masa de los sujetos, ¿no? El que hace masa es el S1, es el rasgo unario, ¿no? Es el ideal del yo. Ajá, ¿No? En lo que sí, hace el S2 es le da un sentido a esa masa. Yo soy, por ejemplo, en la lógica de los hombres, de los prisioneros, yo soy blanco, ¿no? El yo soy blanco necesita de uno de S2 porque lo diferencia así del negro. claro. Pero yo soy es en ese sentido, cuando aparece el S2, por eso Lacan dice en su versión del sujeto que si no hay el S2, el S1 no representa nada, ¿no? Hay todas unas grandes dificultades a ver, con S1 y S2. es que, no, es que me parece, a ver, se puede pensar de la siguiente manera. Eh, si el sujeto
en tanto como estamos viéndolo, se trata de pura lógica, de un efecto, el efecto de una lógica, que es la cadena significante. Eh, Eso no me dice, por un lado, nada acerca de su existencia, ni de su experiencia, tampoco. Entonces, el sujeto lo que hace en tanto eh, identificado este S2, es decir, por ejemplo, Ahí hay si que decir yo, una cosa, que para, identificación y representación es lo mismo para sí, para el Platón. sujeto, sí, Y es el S1 en el cual se identifica. El S2 lo significa. Y claro, sin significado no hay sujeto. claro. A lo que voy es que el sujeto es efecto de que hay lenguaje, ¿sí? Supongamos que entonces de lo que se habla siempre es de cualquier objeto, no importa cuál fuese, suponiendo este lápiz. El lápiz queda destruido, no está más, no existe más, lo tiro a una trituradora. Sin embargo, yo puedo seguir hablando de ese lápiz, puedo contar de la experiencia de ese lápiz. Quiero decir que ese lápiz, ese objeto, que quiero decir, no es distinto del sujeto en ese sentido, eh, puedo hacerlo presente en tanto que lo pongo como en palabras, es decir, lo ausento al nombrarlo. Este es el lugar de la alietación, esa distancia que permite que en la ausencia de aquello de lo que estoy hablando, puedo manipularlo de alguna forma, puedo hacerlo presente si se quiere. Con el sujeto ocurre exactamente lo mismo. El sujeto no está ahí, sino es a partir de que hay una cadena significante, de a partir de que hay lenguaje. Es decir, que del sujeto puedo decir algo, pero si no lo digo, el sujeto ese no está en ningún lado. Si no hay algo que se diga. No es el sujeto quien habla, recuerden. En ese sentido, el sujeto lo que hace es ausentar ese lugar de la enunciación, borrarla como si fuese precisamente ese cuerpo imaginario que se supone que está hablando. En ese sentido Eh, hace magia porque es cualquiera que diga yo. Eso es lo que significa. Cuando se dice, no sé, así como por ejemplo tomando los ejemplos de Freud, el ejército, el que dice yo en el ejército es cualquier soldado, pero se refiere al ejército, efectivamente. El sujeto, en ese sentido, es siempre de una masa, porque nunca se está en ese sentido solo, por así decirlo, en esa identificación. Es cualquiera que pueda identificarse a eso. ¿Por qué? Porque es del orden de la lógica, no de la experiencia. Y precisamente lo que pasa es en esa identificación que el sujeto vía el cuerpo imaginario logra ubicarse en algún punto, logra atarse a un cierto cuerpo y decir, esta es mi experiencia, por ende yo soy este sujeto. Pero el problema es que esa experiencia, siendo de lenguaje, puede tenerla cualquiera. Cualquiera puede ir caminando por la calle y ver las mismas cosas que veo yo. Sin embargo, por algún motivo yo, que me ato a este cuerpo, digo, eh, yo tuve esa experiencia. Cuando es al revés, precisamente. Es porque el cuerpo está ahí de goce, en todo caso, que puedo a partir de eso pensarlo. No sé si no estoy empezando con las cosas. No, me parece que todo gira en relación a es donde eso era el sujeto debe advenir, Sí. ¿no? El sujeto que adviene borra eso, ¿no? claro, Ese es el tema. Para advenir, el sujeto como sujeto del lenguaje se separa del ello. Y es por eso que hay análisis, porque lo que trata el psicoanálisis para Lacan es tratar de encontrar una relación entre ese significante que representa al sujeto y el ello, y el ello, ¿no? De hecho, por el hecho mismo del sujeto
ser efecto y representación por el significante unario, ese sujeto que adviene es un sujeto, digamos así, sin cuerpo, ¿no? Y este Sí, es el punto que va a trasladar el psicoanálisis hacia la última enseñanza, sin cuerpo en este sentido. Va a tener un cuerpo simbólico, un cuerpo imaginario, pero no va a haber un cuerpo que exista, un cuerpo real, ¿no? Bueno, esto, claro, estamos parafraseando ya la enseñanza de Jacques Lamillard, ¿no? claro. El sujeto es una respuesta de lo real, como decía Miller eso. No, no, Miller no decía que, bueno, en Lacan dijo, el sujeto como significación es una respuesta a lo real. Bueno, pero Claro, eso está modificado, ¿no? Ya a partir de esto, el sujeto como significante, eh, el sujeto, acá ay, no me olvidé la frase, el sujeto como real es, no, el sujeto el sujeto es, ay, es famoso, está en el seminario de la psicosis, creo. Eh, el sujeto como real, no, el sujeto, bueno, después me voy a acordar. Pero une la significación del sujeto, me parece que ahora cuando sigamos trabajando lo vamos a ver. No, una cosa más quería traer en relación a esto de la huelga. Me parece que es el ejemplo que está trayendo Marcano al fin y al cabo. Digamos, la huelga implica el cese de actividades normales. Eh, y efectivamente eso cesa. La única manera de aparecer por fuera de esa huelga, en todo caso, es, eh, trabajando. sí, poniendo el cuerpo, en todo caso. Poniendo el cuerpo ahí, pero no se va en contra de la huelga porque la actividad que se hace no es la normal. Dos cosas que dije, primero que me acordé, que es el sujeto como significación es respuesta a lo real. Dice Lacan en algún momento que Ujú. hace poco lo tomó un amigo mío en una conferencia. Bueno, esto está un poco, porque no es como significación, sino como vacío de significación. Pero bueno, más allá de eso, que podamos debatirlo en otro momento. La otra cuestión que me parecía que está en relación con esta Sujeto es lógica vacío, nueva. ¿no? ¿Cómo? El sujeto es vacío. El sujeto es vacío, sí, claro. Sí. este, que Miller dice que en Don, creo que es, donde dice, escribe lógicamente que un significante representa a un sujeto para otro, por lo que viene del nosotros, digo eso. Él va a decir entonces que lógicamente un significante es lo que representa a lo que representa a un sujeto. Y ahí tenemos una definición no diacrítica del significante, porque podemos decir, todos los significantes son los que representan a un sujeto, por la definición misma de que un significante es lo que representa a un sujeto para otro. Y el para otro, Miller lo sitúa no del lado de lo universal, de que existe al menos un significante que no representa al sujeto, ¿no? Es necesario, en esta lógica roseliana que ponemos, es que haya un significante que no representa al sujeto, porque no bien lo representa, pasa a estar dentro del conjunto. O sea, si nosotros situamos el conjunto de todos los libros, de todos los diccionarios, no, El catálogo de todos de los catálogos, de todos los catálogos que no se contienen, que no se contienen. que no se contienen a sí mismos, tenemos la definición del S1, que hace el todos. Pero ahí mismo, para salir de la paradoja, dice, escribamos otro catálogo que se contenga a sí mismo. Y al escribir ese otro catálogo que se contenga a sí mismo, cierra el conjunto de los catálogos.
¿no? Y al cerrar el conjunto de los catálogos, en realidad lo abre, porque tiene que poner el nombre del catálogo nuevamente dentro de un elemento del conjunto. No sé si me sigue, o soy un poco embarullado, Sí. ¿no? A Pero ¿a ver, dónde querés llegar? quiero llegar a que ese catálogo que está afuera, que hay que escribirlo siempre uno en más, Sí, para que haya un universo, es lo que Lacan dice la la biología. anfiología del rasgo unario, que funciona tanto como S1 como objeto A. Entonces, esa La biología. Anfibología. anfiología del significante, ¿qué? Nada. Del significante ¿Y 1 qué es angiología? ¿Qué es tiene dos angiología? caras, ¿no? Es como el dios Juno, que tiene una cara adelante y otra atrás. Bueno, Sí. pasa lo mismo con con el rasgo unario y el S1. El rasgo unario y el S1 son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, que cuando está dentro, cierra el conjunto, ¿no? Pero inmediatamente hay que abrirlo porque hay que poner otro S1, que es el que es el catálogo de todos los catálogos que no se contienen a sí mismos, ¿no? Es la diferencia entre el nombre y el elemento, ¿no? Digo esto por lo que va a venir ahora en relación al objeto y lo que Guido decía del lápiz. Si el lápiz lo trituro y que queda ahí nada, supónganse, ese lápiz es ya esa nada del objeto, pero por otro lado subsiste como ese uno. Si no llegara a producir esa nada, tampoco sería en ese uno, ¿no? Bueno, sigamos. Dale. ¿No te gustó? Sí, pero no estoy seguro si llegaste a decir lo que quería. Sigue un poco más. O sea que, punto uno, él no quiere ser la excepción, ¿eh? A la Sí, huelga. Es no, que no es la excepción siendo una excepción, precisamente. claro, Ese es lo que está planteando, que este lugar de Lacan, dando una clase sin dar la clase, es decir, acatando la huelga, pero a la vez rompiéndola, es el lugar que el sujeto no ocupa, que el sujeto no puede ocupar, porque Eh, precisamente, digamos, el sujeto necesita que haya una cierta representación, que pueda ser ubicable dentro del conjunto. No mm, es contradictorio en ese sentido el sujeto, sino que es una conclusión, si se quiere. S1, S2, sujeto barrado, por lo tanto. Eh, lo que Lacan está planteando es precisamente no ubicarse en ese lugar de sujeto, nosotros, del nosotros, que claro, precisamente, que es el lugar del sujeto. mm, sí, ¿no? sí. Sé un poco más. Sin embargo, no me arrepiento de estar aquí precisamente a causa de lo que me cegó, un poco más tarde de lo necesario, al hecho de que era mejor que yo no diera mi clase. Me refiero a la presencia entre nosotros hoy del profesor Román Jacobson, con todos ustedes, para con quien todos ustedes saben cuál es nuestra deuda, habida cuenta de la enseñanza que nos prosigue aquí. Llegó a París anoche, me hace el honor de ser mi huésped y yo me alegraba de dar frente a él mi clase habitual. Él está totalmente de acuerdo conmigo en esto. Es mejor que no la dé. Por lo menos vino aquí y si alguien tiene una pregunta para plantearle, él está dispuesto a responderla. Acto de cortesía que nada tiene que ver con mantener nuestra reunión de hoy. Diré algunas palabras más para darle tiempo de acomodarse. Si alguien tiene el buen ánimo de disponer de una pregunta para que plantear dando su nombre y como a sí mismo,
al profesor Roman Jacobson, que está aquí en la primera fila. Tiene tiempo de reflexionarla a fuego lento, mientras los entretengo con algunas palabras. Si esta pregunta es una verdadera pregunta, la respuesta dada en esta ocasión puede ser de gran interés para todo el mundo. Para mantenerlos en vilo, pues indicaré en qué vía nos lleva este cogito ergo es. Creo que ya lo han percibido. ¿Por qué serían ustedes tan asiduos si no previeran a qué momento más o menos candente nos conduce la continuación de nuestro discurso? Ya había previsto que el miércoles próximo no daría mi seminario por razones de conveniencia personal ligadas al receso del martes de carnaval, transformado este año en unas vacaciones bastante largas. Sépalo de antemano, les doy cita para el 15 de febrero. Espero que no se afloje mucho el hilo que nos une este año siguiendo una línea de atención. Para señalar lo que está en juego con este cogito ergo es, diré que es una forma de replantear la pregunta de ¿qué es ese famoso es que pese a todo no cae tanto por su propio peso, ya que me permití calificar de imbéciles a quienes se orientan con eso, con demasiada facilidad, viendo en él una especie de otro sujeto, y para decirlo sin vueltas, un moi, constituido diferentemente, de calidad sospechosa, un outlaw del moi. O como algunos lo han dicho, con gran crudeza, un moi malo. ¿No? Sí, no sé si querés decir algo. Sí, un poco más. No es fácil, por supuesto, dar su estatuto a una entidad tal. Pensar que conviene no sustancializar este es, más que a partir de lo que nos llega de un oscuro empuje interno, en modo alguno nos permite descartar el problema de su estatuto. En verdad, si ello fuera así, no sería otra cosa que lo que desde siempre, y muy legítimamente, ha constituido esta especie de sujeto que llamamos moi. Bien perciben ustedes que a partir del otro tachado deberemos no repensar ese es, sino simplemente pensarlo. Ahora bien, este otro tachado, en la medida en que partimos de él como lugar donde se sitúa la afirmación de la palabra, pone en tela de juicio el estatus de la segunda persona. Y acá sigamos con Frank. Sí. Eh, ¿Qué quiere decir esto en todo caso? A ver, les doy una lectura propia de lo que me parece con esto de... A mí lo que más me llama la atención es esto de que este otro tachado pone en tela de juicio el estatus de la segunda persona. Primero y principal lo que están mostrando es que me parece eso mismo, que eh, el sujeto no es... nada tiene que ver con un ir de tú a tú, en todo caso. Nada tiene que ver con un individuo, o con dos en todo caso, sino que precisamente en tanto hay sujeto, no hay un tú, no hay un semejante, no hay una segunda persona. Eh, y lo que trae aparejado eso precisamente, en tanto el sujeto siempre es una masa y en todo caso a lo que se puede dirigir es a un objeto del otro lado y no a otro sujeto. Es lo que, bueno, va a terminar trayendo en el próximo párrafo, se los adelanto, es el problema de intersubjetividad, la cual, bueno, para Lacan en todo caso no es un problema, sino que dice que no la hay, precisamente por esta estructura misma del sujeto. Eh, Quiero decir, no hay dos sujetos, hay un único sujeto el cual siempre es supuesto, en definitiva. ¿Por qué? Porque el sujeto en realidad no es esencial, sino que es un lugar, un vacío a llenar de sentido en todo caso. Eh, es un lugar en todo caso efecto de que hay un discurso, o en todo caso parte de la estructura de que hay un discurso. El lugar que ocupe en todo caso, bueno, eso dependerá de qué discurso se trate.
Pero lo que sabemos es que sin cadena significante no hay ese sujeto tal. Eh, no, más sencillo de lo que ¿Eh? era más sencillo de lo que quería. No es. No, no, que tiene un montón de consecuencias lo que acabas de decir. Eh, si vamos de adelante a atrás, podemos entender por qué Lacan en el seminario 20 dice no hay comunicación. Porque para que haya comunicación tiene que haber un yo y un tú. ¿No? Y lo que en la experiencia analítica desaparece justamente es el tú. Bastaría ver la fórmula del sujeto supuesto al saber, donde ahí no hay un tú. El analista y el analizante quedan eh, Reducido. reducidos a ser solamente un significante. ¿No? Por otro lado, y me parece que hay que contextualizarlo en la pregunta al lingüista, que es Jacobson, sacar el tú es sacar que en el lenguaje no hay comunicación. Es decir, solamente se comunican los animales. Los hombres no nos comunicamos, ¿sí? Con lo cual está Lacan partiendo de un lugar diferente al de Saussure, que plantea un emisor y un receptor, ¿sí? Y que hay alguien que entiende que es el receptor porque en él está el lugar de la lengua, no del habla, sino de la lengua, ¿sí? Y lo que le debemos en parte también a Saussure es que introduce en el lugar del habla la enunciación, con lo cual la lingüística va más allá de Saussure con Jacobson. No es solamente eso lo que le debemos a Jacobson, sino muchas cosas más. Pero me parece que hay que leer este capítulo contextualizado con la presencia de Jacobson ahí. Y eh, la pregunta que pues, vamos a ver que le va a hacer Lacan a Jacobson, de alguna forma tiene que ver con que si la lingüística revisa la noción de sujeto, como lo hace el psicoanálisis, para el cual la noción de sujeto es central, pero el sujeto lacaniano, no el sujeto de la intersubjetividad que presupone un yo y un tú. ¿No? Es cierto, es un poco doloroso que no haya tú porque nos deja en la soledad. Claro. ¿No? Pero, no vamos a quedarnos hoy deprimidos. Se puede hacer mucho con la soledad. ¿No? Eh, se puede hacer mucho en ese lugar de falta de tú que hay y con esa soledad, ¿no? Por ejemplo, hacer escuela, ¿no? Y lo que tiene el hacer escuela es que tiene que, en un sentido, sería la función de la E, ¿no? Es que la escuela permanezca siempre abierta al uno por uno. No haya un todos. Esto va más allá si hubo alguna E que fue capaz de interpretar o no a la escuela. Hasta ahora dieron lindos testimonios, pero interpretar a la escuela, es cierto lo que decía Selde, fue el único que lo hace constantemente Giancarlo Miller. Bueno, seguimos. Sí. Si no hay alguna pregunta, este tema es bastante delicado. Hay un punto casi gracioso, porque él dice, yo no voy a dar mi seminario, pero sin embargo lo doy ocultamente
a través de la pregunta que voy a hacerle a Jacobson. Y creo que eso se confirma con la contestación de Jacobson, que vamos a ver ahora. Sí, no, pensaba que en la clínica, precisamente, que siempre se dice del uno por uno, Sí, eh, también ella mismo, en tanto se dice uno por uno, es decir, sin que haya masa, lo que se marca puntualmente es que es una clínica que no es del sujeto, no no es el es, análisis, no es el claro. sujeto lo que se analiza. Pero de obvio, sí, eso es lo que yo todavía no puedo entender. Este es el seminario, lo que va a mostrar Perdón, justamente que el sujeto es un efecto y eso es solo una suposición. y aparte, perdón, ya claro, pues analizar entonces el sujeto es precisamente el analizar toda esa historia en la cual el sujeto se envuelve como protagonista, víctima, victimario o lo que fuese, eh, y darle su lugar lógico. Es decir, hacer existir ese sujeto que en realidad lo que es siempre supuesto. Es siempre supuesto a causa de que, y si está hablando de algo, debe tener algún referente. Pero no es eso precisamente el referente del discurso. Sigo entonces. Se ha instaurado desde siempre una suerte de ambigüedad en torno a la necesidad misma del proceso que me llevó a introducir, a través de función y el campo de la palabra y del lenguaje, lo propio del inconsciente. Con seguridad, el término intersubjetividad sigue rondando y rondará por mucho tiempo, ya que está escrito con todas las letras en lo que fue el recorrido de mi enseñanza. No obstante, si bien me serví de ese término, jamás lo hice sin acompañarlo de algunas reservas. Pero estas reservas no eran inteligibles para la audiencia que yo tenía en ese entonces. Todos saben que este término se acepta con excesiva facilidad. Por supuesto, seguirá siendo la fortaleza de todo lo que yo combato de la manera más precisa. Bueno, eso lo lleva en la proposición de octubre a gritar casi a los nuevos alumnos, no los viejos, decirle, ¿por qué nunca me dijeron que no hay intersubjetividad? Yo decía, pero si vos lo dijiste todo el tiempo, cuando lo leí, Lacan, le hablaba a Lacan y le decía, pero Lacan, vos siempre me convenciste de que había intersubjetividad, pero porque no había leído bien el seminario 14, porque si lo hubiese leído bien, me hubiese dado cuenta que esta clase es anterior a la promoción de octubre, que Lacan siempre se habló de la intersubjetividad, sin embargo, siempre tuvo muchas reticencias en relación a ese término. Es que para poder destronar esa intersubjetividad tenía que desarrollar todo el del fantasma. Sí, sí, sí. Y ojo, porque tendríamos que revisar cuando pensamos la experiencia de escuela, si no volvemos a caer en la intersubjetividad, ¿no? Aquello que Lacan descarta, ¿no? Como un gran problema. Bueno, Sí, un poco más, sí, sí. un ratito. En el orden psicológico, el término intersubjetividad mantiene equívocos, y uno de los más peligrosos, que siempre designé como tal, es precisamente el estatus de la reciprocidad. Yo y tú. Es el amparo de todo lo que en la psicología es lo más adecuado para fundamentar todos los desconocimientos relativos al desarrollo psíquico. Nos dan el estatus de la reciprocidad para marcar el límite estatutario donde se instauraría en el desarrollo la madurez del sujeto. Y bien, para simbolizarlo mediante una imagen resplandeciente y burda a la vez, me referiré a las tribulaciones del estudiante Torles.
Eh, Les doy la definición directamente, la referencia que hay respecto del estudiante Torres no es nada brillante, de hecho parecería ser una novelucha. Ojo, que cuando acá dice de una novelucha, yo cuando leí La carta robada, dije, bueno, nada de esto me parece creíble. Y sin embargo, después cuando Lacan la analiza, deja de ser una novelucha. A ver. Los extravíos del colegial Torles es la primera novela del escritor austríaco Robert Musil, publicada en 1906. Narra cómo, a través de sus vivencias en un instituto militar del Imperio Austrohúngaro, el adolescente Torles se ve confrontado a la sexualidad, la homosexualidad, la crueldad, el sadismo y el victimismo, la moralidad y la conciencia, y cómo intenta un análisis racional de los hechos. Ujú. Esa es la reseña y dice que se adaptó a películas también. Eh, bueno. Hay en la asamblea bastantes que la han leído o visto en el cine, como para que mi palabra llegue. Que los demás se informen. Digamos, no le da mucha importancia al argumento, lo que se dice en la novela tampoco. Diré que el estatus de la reciprocidad es lo que da su asiento sustentable al colegio de profesores, que supervisa y no quiere saber nada, ni involucrarse en nada de esta atroz historia. Atroz. Ello torna aún más evidente el hecho de que en lo tocante a la formación de un individuo, y muy especialmente de un niño, los educadores, antes de tratar de ver en qué etapa o en qué estadio será capaz de considerar que el yo y el tú son recíprocos, harían mejor en averiguar cuáles son los mejores caminos que le permiten situarse, por su existencia misma, como presa de los fantasmas de sus pequeños compañeros. A ver, un detalle acá. Eh, si tomamos en cuenta que precisamente lo que Lacan dice acerca de del sujeto es que se juega en un nivel puramente lógico y nada tiene que ver con lo que está planteando aquí, su existencia misma, la del individuo. Eh, en ese sentido, digamos, no habría esta diferencia clínica que podría plantearse. A ver, lo abro a discusión, pero me parece que se sigue de lo que está planteando Lacan. Esta diferencia clínica que se sostiene todavía actualmente entre lo que es el análisis de adultos, gerontes, niños, adolescentes, eh, como si fuese algo distinto la clínica entre cada uno de ellos. Sigo un poco más. He aquí, evidentemente, lo que está en juego en la vía por la cual este año avanzamos bajo el nombre de lógica del fantasma, y que conlleva intereses importantes. Por supuesto, esta observación de ningún modo va en el sentido de un solipsismo, sino justamente en el sentido de saber qué está en juego en este gran otro, cuyo lugar ha sido sostenido en la tradición filosófica por la imagen de ese otro divino, vacío, que Pascal designa bajo el nombre de Dios de los filósofos, y con el cual ya no podríamos en absoluto contentarnos, no por razones de pensamiento o de libre pensamiento. El libre pensamiento es como la asociación libre. No hablemos de eso. Dios de los filósofos, dice. Sí, es un término puntualmente que acuña Pascal. Eh, Ah, Se refiere no a un Dios religioso, Dios de no, la fe. sí, no a un Dios de la fe, digamos, sino más bien efectivamente a un Dios que responde a la filosofía en todo caso. De la lógica. Sí, bueno, yo escribo la lógica dentro de la Sí, filosofía, claro. pero bueno. Eh, en el sentido en que, digamos, eh, en cualquier sistema de lógica, necesariamente se supone hay un cierto origen.
cierto punto cero a partir del cual se parte, ¿sí? Para poder desarrollar todo lo que se da a continuación. Mismo lo supone la ciencia. En ese sentido, el Dios de los filósofos no es un Dios de la creación, ni un Dios de una voluntad, ni de una moral del bien y del mal, sino que es un supuesto, digamos, en el mejor de los casos. Pascal en torno a esta existencia de Dios, porque en realidad es una pregunta, digamos, ¿existe Dios o no? Eh, Arma lo que se llamó después la apuesta de Pascal. En definitiva, a fines prácticos, digamos, ¿qué conviene más? ¿Que Dios exista o que no exista? Y la existencia de ese Dios, en todo caso, remite, en definitiva, al Dios de los filósofos, donde cualquiera de las otras respuestas, ya sea porque existe o que no existe, creo yo no en él, no cambia en nada el resultado, pero sí lo cambia el hecho de que creer que él existe. Creer que él existe precisamente lo que me permite es realizar todas estas construcciones y que si estoy en lo correcto, en todo caso, se dé aquello que espero, ya sea el paraíso, la ciencia, siendo verídica, etcétera, etcétera, etcétera. El Dios de los filósofos, en todo caso, es ese supuesto de que hay un primer principio. Digamos, es lo que permite que Aristóteles tenga su metafísica, que Descartes pueda darnos las meditaciones, etcétera. Sin ellos, digamos, sin ese Dios de los filósofos, sin ese primer principio universal, no tendríamos posibilidad de decir nada, en todo caso. O en todo caso, lo que no habría sí es lenguaje. Es es de hecho que Descartes, que siempre luchó contra la escolástica, utiliza como argumento para poder pensar la regla extensa eh, el argumento de San Anselmo sobre la existencia de Dios. Recuerdo estas dos cosas. Por un lado, la pregunta que hay que tener un ateo. Si no tenés un ateo, alguien que no cree. No, no sirve esto. Porque si ya cree, no hace falta demostrarle la existencia. O sea, hay un yo y un tú. El tú es aquel que no cree en Dios. Entonces San Anselmo le dice, decime, ¿podés pensar algo perfecto? Y él le dice, sí, claro, lo estamos pudiendo pensar justamente por lo que decía Guido, porque hablamos, podemos pensar que hay algo perfecto. Y entonces San Anselmo le contesta, es más largo, ¿eh? San Anselmo contesta, bueno, a la perfección, ¿podría faltarle la existencia? Y no, porque si hay algo perfecto no le puede faltar nada. Entonces Dios existe. Eso es el famoso argumento de San Anselmo. Este, ahora, la interesante de lo que mostraba Guido recién con Pascal es que Pascal en realidad no arma un argumento lógico. Lo que hace Pascal es algo que después es retomado, ¿no? Como teoría del juego por no son lógicos, ¿cómo son? ¿Cómo se llama? Por las matemáticas. Claro. Por la matemática es lo que se conoció como teoría del juego. Entonces, lo que pone ahí en juego es eh, una elección. Ustedes saben como que se encontró en un pantalón de Pascal un papelito que decía esto, lo que Guido decía es, ¿qué conviene más? ¿Qué conviene elegir? ¿Que no haya Dios, entonces ya se acabó todo? ¿O que hay Dios y hay entonces la posibilidad de otra vida y qué sé yo? Con lo cual es una elección a media, porque es como si la cara una elección forzada. Te elige, tenés que elegir Dios, pero el creer en Él para que haya otra vida y no sea simplemente esta vida que tenemos ahora. Bueno, este argumento fue debatido
por los matemáticos en lo que se dio a conocer en un momento como teoría del juego, ¿no? Y eh, no sé si llegaron a una demostración de algo matemáticamente. Eh, No, no siempre balística tuvo mucha influencia. pero también tuvo muchos opositores. Mira, ha mostrado ha tenido sus logros en ese sentido. Pero Eh, eso no hace que haya una Vedeitum, que sea Dios. no, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea que en última instancia es una falacia donde lo real nada tiene que ver con Dios, No. ¿no? Por eso el psicoanálisis que se orienta a lo real es absolutamente ateo, ¿no? Bueno, sigamos. Sí, bueno. Aprovecho la ocasión para decirlo y ahuyentar no sé qué forma de tábano cuya víctima designada podría resultar yo. El pensamiento de Freud, cuyo hilo y rastro estamos aquí para seguir. Perdón, el pensamiento de Freud, cuyo hilo y rastro estamos aquí para seguir, no es el pensamiento de Freud en el sentido en que, aun con la ayuda de la crítica textual más atenta, el historiador de la filosofía puede definirlo para, a fin de cuentas, minimizarlo, haciendo notar que en tal o cual punto Freud no pasó más allá. Por lo demás, no podría imputársele otra cosa, en cierto giro de lo que ha enunciado, que no sé qué falla, agujero o surcido mal hecho. No, si Freud nos retiene, no es por lo que pensó como individuo en cierto rodeo de su vida útil. Lo que nos interesa es el objeto que él descubrió. La importancia que para nosotros tiene el pensamiento de Freud viene de hecho de que constatamos que no hay mejor camino para encontrar las aristas de este objeto que seguir su rastro en ese pensamiento. Lo que legitima el lugar que le damos es que en todo momento estos rastros no hacen más que mostrarnos de qué objeto se trata, y lo hacen de una forma tanto más desgarradora cuanto que están desgarradas. Ellas nos devuelven al hecho de que la cuestión es no desconocerlo. Desconocerlo es, con seguridad, la tendencia irresistible y natural en la etapa actual de las cosas, que toda subjetividad de las cosas, de toda subjetividad constituida. Esto es lo que redobla el drama de lo que se llama investigación, y cuyo estatus, como ustedes saben, no deja de resultarme sospechoso. Estamos muy cerca de retomarlo, y la próxima vez pienso replantear la cuestión del estatus que podemos dar a este término, tras el cual suele refugiarse entre nosotros la más grande mala fe. ¿Qué es la investigación? Nada más que lo que podemos establecer como el origen radical del procedimiento de Freud concerniente a su objeto. Nada nos dará el estatus de la investigación, salvo lo que se presenta como el punto de partida irreductible de la novedad freudiana, a saber, la repetición. Y bien, esta investigación, en cierto modo, se repite debido a la cuestión planteada por lo que llamaré nuestras relaciones, entre ustedes y yo, a saber, lo tocante a esta enseñanza. ¿No? Esta enseñanza presupone, en efecto, que hay sujetos para los cuales se realiza el nuevo estatus del sujeto implicado por el objeto freudiano, es decir, que hay analistas, o sea, sujetos que sostendrían en sí mismos algo que se acerque lo más posible a este nuevo estatus del sujeto, que la existencia y el descubrimiento del objeto freudiano gobiernan. Serían sujetos a la altura de esto, que el otro, el gran otro tradicional, no existe, y, sin embargo, sí tiene una Vedaitum. Esta no tiene otro nombre que aquí, no tiene otro nombre que el que aquí le adoso, y el que alcanzará a todos los que me han seguido lo suficiente para que los términos que empleo tengan un sentido, a saber, la estructura en la medida en que es real.
¿Puedo hacer un punto ahí? Sí. A mí me parece que esto que está trayendo acá Lacan es muy importante para nuestra experiencia como analistas y cómo ubicarnos. Él dice, en realidad podría decir, hay analistas, pero no hay ser del analista. Cosa que lo está diciendo acá en esta forma, decir que no hay un otro que pueda definir al analista, pero ese lugar de ese el otro, que sería el otro de los analistas, ¿sí? Ese otro no existe, pero sí existe una vedeitum de los analistas. Yo creo que esto tiene una historia y un presente, una historia en la enseñanza de Lacan, porque el que haya un otro, pero que tenga una vedeitum, es lo que va a escribir el discurso analítico. El discurso analítico es el lugar donde la gente es el objeto A, que es, acá dice la gran noción de pérdida de vedeitum, de referente, de real, que aparece en la fórmula de Lacan. Donde, fíjense, que no se trata que los pensamientos inconscientes sean el verdadero descubrimiento freudiano. El verdadero descubrimiento freudiano es la repetición. Y la repetición es nada más ni nada menos que la Conmemoración. la conmemoración de una falta. Hay una falta originaria en Freud, se llama el objeto irremediablemente perdido de una vez y para siempre, se llame de la representación de cosa, se llame como ustedes lo quieran llamar, pero que tiene que ver con ese lugar que languidece cualquier subjetividad, que lo que está en juego ahí es el objeto A. ¿Por qué digo languidece? Porque en el discurso analítico el objeto A es lo que divide al sujeto. O sea, que hay ese goce perdido que es lo que produce la división del sujeto. Que eso estaría como en el principio mismo del psicoanálisis, ¿no? El psicoanalista debe intentar cada vez más hacer a ese efecto de verdad de la estructura, que es ser solamente un resto, el objeto A. Y el Ser su- objeto A es el silencio, ¿no? Porque no hay forma de significarlo. En tanto, no hay otro, pero sí hay una vedeitum, un referente. la Dayton, ¿cuál sería ahí? El objeto A. Ah, sí, hay un referente de una operación, sería. Sí, acá todavía es una operación, de la operación significante. Pero Ujú. esa operación significante, como vedeitum, y en tanto hable libremente, que no se quiere Sí, meter en esto, ese lugar de la vedeitum da origen al otro. El seminario de un otro al otro justamente muestra por qué hay conmemoración de goce y hay repetición, es que esa repetición, la medida de esa repetición, que es la repetición del objeto A, es la medida del otro. O sea, que el otro se constituye como faltante, obviamente, como inexistente, porque no es nada más que ese lugar donde hay la repetición de ese goce perdido. bien.
¿Seguimos leyendo? Ya, ya es la hora, ¿eh? O leemos unas frases más. Sí, sí. Gracias. Sigo. Eh, Mi clase de hoy debía recorrer estas imágenes que expongo. Está arriba de la banda de Moebius al toro, toda la transformación. En ellas reconocerán una vez más la banda de Moebius. Cortada en dos, no se divide. Pero como pueden constatarlo, si pueden copiar bien lo que me tomé el trabajo de dibujar, en cierto modo, se desliza sobre sí misma para redoblarse con la mayor facilidad. Al final, obtenemos algo que está perfectamente cerrado, que tiene una adentro y una afuera, y que es un toro. Es la cuarta figura, la estructura es la cuarta figura. La estructura es que algo así es real. No digo que esto sea por sí solo la estructura. Digo que lo que es real, bajo el nombre de estructura, tiene exactamente la naturaleza de lo que aquí está dibujado. Recuerden que si uno recorta la cinta de Moebius por la mitad, da otra cinta de Moebius y una cinta cerrada, que es un toro, topológicamente. ¿No? Y él Sí, dice, en ese toro está justamente lo real, o casi lo real de la estructura. Entonces, el toro mantiene el sujeto como vacío y un agujero central irreductible que podemos situar ahí el objeto A o la cosa. Sí. Pero da entonces una cinta de Moebius y unas el corte, ¿no? De Y las, corte por la mitad en vez de dar dos cintas de Moebius, lo cual sí, sería que hay reciprocidad, te da una cinta de Moebius y un anillo, podemos decir. y un anillo, claro. Lo cual muestra que cortarlo por la mitad no significa que haya reciprocidad. Fíjate, sí, sí, que cortar el corazón para querer volver a unirlos, ¿no? Es, es imposible, lo cual es lo mismo, no hay relación sexual. De cualquier forma, hay algo interesante que está en Leturdi, si alguien quiere tomarse el trabajo de leerlo, porque es difícil, que es cómo se puede restituir a partir de este toro nuevamente la cinta de Moebius, ¿no? A decirlo parece intuitivamente fácil con palabras, es bastante difícil, ahí está el Leturdi. Bueno, seguimos un Eh, poquito, unas palabras más. sí. Eh, sí, es que en realidad, bueno, no tengo tanto topología. Ahora lo voy a hacer. Decía, no digo que esto sea por sí solo la estructura. Digo que lo que es real, bajo el nombre de estructura, tiene exactamente la naturaleza de lo que aquí está dibujado. Hay algún modo, una sustancia estructural, y esto no es una metáfora, en la medida en que a través de esto podemos reunir algo así como un conjunto de nuestros cortes, aquello con lo que trata, perdón, en la medida en que a través de esto podemos reunir algo así como un conjunto de nuestros cortes, aquello con lo que tratamos es existente. Eh, eh, Si nos estamos pasando mucho, mira. sí, seguimos acá en todo caso. Bueno, dejemos acá y en todo caso retomamos esto la última vez y nos falta una paginita nada más con las preguntas a Jacobson y el pobre Jacobson lo que contesta y pasamos al capítulo siguiente. bueno, Bueno, nos vemos el próximo lunes. el Un próximo abrazo a lunes. todos. Sí, Chao, chao. chao, chao. Chau, chau.